Buenas tardes, jóvenes y señoritas. A ver, esperamos unos minutos mientras van ingresando sus demás compañeros. Buenas tardes. No sé si me logran escuchar. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, esperamos unos minutos mientras van ingresando sus demás compañeros para poder empezar con la clase. No haya ninguna interrupción. Muy buenas tardes con todos. Mientras voy compartiendo la pantalla de la clase del día de hoy. Me van indicando si logran visualizar la pantalla. No sé si estarán logrando visualizar la pantalla de la clase del día de hoy. Me podrían ir indicando, ¿no? Quizás prendiendo el micrófono o también escribiendo a través de su mensaje del chat. Así empezamos con la clase. Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Bienvenidos al Colegio SANE. Y bueno, como bien saben, bueno, algunos o quizás recién están incorporándose a mi persona, vamos a llevar lo que es el curso de matemática y razonamiento matemático. En las clases anteriores hemos estado realizando el curso de matemática. Ahora vamos a desarrollar lo que es el curso de razonamiento matemático. Bueno, soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. El tema que vamos a aprender el día de hoy es el referido a razonamiento lógico. Pero antes de empezar, vamos a ir indicando algunas recomendaciones, todo correlacionado, ¿no? a la clase antes de empezar. En primer lugar, no tener apagados nuestros micrófonos para no ir interrumpiendo la clase y se pueda escuchar todo lo que se va explicando en clase. Otra recomendación es participar en clase, ¿no? Como ya en las clases anteriores se le indicaba, tienen que participar en clase, ¿no? Quizás escribiendo, ¿no? A través del chat o pueden ir prendiendo a través del micrófono, ¿no? Hay que participar, jóvenes y señoritas. Y finalmente indicarles que deben de tener algún apunte, ¿no? A su alcance, donde ustedes pueden ir anotando con respecto al tema que vamos a aprender el día de hoy, ¿no? En el curso de razonamiento matemático. En primer lugar, vamos a ir indicando a qué se refiere el razonamiento lógico, ¿no? Como bien sabemos nosotros, pues, antes de desarrollar cualquier ejercicio o cualquier tema, ¿no? Que se pueda ir realizando, tenemos que saber la parte teórica. Si nosotros no sabemos la parte teórica, no podemos desarrollar los ejercicios, ¿no? Por eso, en primer lugar, vamos a ir dando a conocer a qué se refiere razonamiento lógico. O quizás algunos de ustedes no tienen algún alcance a qué se refiere razonamiento lógico. No sé si me podrían ir indicando, ¿no? A ver, les escucho, ¿no? Sus participaciones. ¿Alguien me podría ir indicando?
¿Alguien me indica? ¿Puede repetir la pregunta, por favor, Miss? Les estaba indicando, ¿no? Si alguien me podría indicar a qué se refiere el razonamiento lógico. ¿No? De acuerdo a lo que están viendo ahí, indica, ¿no? Hay razonamiento lógico. ¿Alguien tiene algún conocimiento? Buenas tardes. Sí, Más o buenas menos tardes. entiendo, razonamiento lógico es la capacidad que nosotros tenemos de entender los números. Ya. Muy bien. El razonamiento lógico es cuando tenemos la capacidad de entender sobre un número que va subiendo. Tenemos la lógica de ese número. Ya, muy bien. Ya, los que van a escribir, los que me han ido participando, pueden ir escribiendo a través del chat, ¿no? Yo veo, por ejemplo, que están con nombres de mujer, quizás son sí, bueno, varón, ¿no? Que podrían ir indicando sus datos para poder anotar quiénes participan. Ahí indica, ¿no? Razonamiento lógico, en definitiva, es un proceso mental, ¿no? Que va a implicar la aplicación de la lógica. Mediante esta clase de razonamiento se puede partir de una de varias premisas para arribar a una conclusión que se puede determinarse como verdadera, falsa o posible, ¿no? Quizás para poder entender, en este caso, antes de nada vamos a ver, ¿no? Otras formas, ¿no? Que se va realizando. Por ejemplo, acá tenemos el orden de información circular. ¿Qué se refiere? Se trata de ordenar, ¿no? Los datos según las condiciones del problema. Para ello se ubican los datos alrededor de una mesa circular, que en este caso nos va a representar una mesa circular con asientos. Para ello solo tener en cuenta la derecha, la izquierda y frente, ¿no? En este caso, lo que se refiere al orden de información circular, para poder desarrollar los ejercicios, tenemos que tener en cuenta, ¿no? O utilizar, ¿no? O graficar lo que es la mesa circular, ¿no? Pero esa mesa circular va a estar representándose con sus asientos, ¿no? En el ejercicio nos pueden ir indicando 4 asientos, 5 asientos, 6 asientos. Ya según las condiciones que nos indiquen, vamos a tener que ir completando, ¿no? En esos asientos vamos a ir ubicando a las personas, pero no necesariamente van a estar ubicadas, ¿no? En todos los asientos, o sea, si son 4 asientos, en los 4 asientos. Puede haber también un asiento vacío, ¿no? Entonces, ya depende del ejercicio que nos indique de qué manera, pues, ¿no? Si es que está completo el asiento o posiblemente tengamos un asiento vacío. Vamos a ver ejemplo para poder comprender, ¿no? Todo lo que se ha indicando. Por ejemplo, acá nos dice, en una mesa circular, ¿no? Ahí dice, ¿qué más? 6 superhéroes que están Batman, Robin, Superman, Aquaman, Flash y MM. Se ubican simétricamente, ¿no? Se sabe que Superman está a la izquierda de MM y frente a Aquaman. Otro nos indica que Robin está frente a Batman y no está al lado de Aquaman. ¿Quién está a la izquierda de Flash? Nos dice, ¿no? La pregunta. Y ahí a continuación vemos alternativas. La A de Robin, la B MM, C Superman, D Batman, E Aquaman. Para poder realizar en la resolución, ¿no? Como indicaba en la parte teórica, tenemos que ubicar una mesa circular, pero esa mesa circular, ¿con cuántos asientos vamos a ir ubicando? Acá nos dice, en una mesa circular, 6 superhéroes. Quiere decir que va a ser una mesa circular con 6 asientos, pero esos asientos vamos a ir ubicando simétricamente. ¿Qué quiere decir? A una distancia igual, en todos vamos a tener que ir ubicando. A eso se refiere simétricamente. Ya acá cuando nos habla acá, por ejemplo, esta palabra dice simétricamente, se ubican simétricamente. Para poder completar esta mesa circular, ¿no? En este caso con 6 asientos, vamos a tener que observar las condiciones, ¿no? Una de ellas nos dice que Superman está a la izquierda de MM y frente a Aquaman. Quiere decir
que Superman está a la izquierda de MM y también que Superman está frente a Aquaman. En este caso ya nos está repitiendo, ¿no? O no nos dice que Superman está frente a Aquaman. Lo único que está cuando encuentran ustedes la palabra ahí se refiere al antes, ¿no? A la persona y también después con la otra persona para poder ir ubicando. En este caso yo he ido ubicando primero MM y a la persona que ustedes ubiquen también se conoce como el punto de referencia. No necesariamente en ese asiento van a ir ubicando. Puede haber ubicado en este asiento a MM, puede ubicar acá o acá. En cualquiera de los 6 asientos puede haber ubicado lo que es al Superman MM. Ya eso hay que tener en cuenta. Y a la persona que ustedes lo ubiquen se refiere al punto de referencia, ¿no? O a la persona que en primer lugar están ubicando es el punto de referencia. ¿Qué más nos dice? Que Superman está a la izquierda de MM. Entonces ustedes tienen que ir indicando cuál es su izquierda de MM, ¿no? Entonces nosotros imaginariamente pues vamos a tener que ser la persona MM y ubicar pues si es este lado o pues en esta parte, ¿no? ¿Cuál es su izquierda? Como bien saben, la izquierda pues está en esta parte, por eso vamos a ir ubicando a quién, a Superman. ¿Qué más nos dice? Que Superman dice está, ¿qué cosa? Sentado al frente de Aquaman. Entonces acá tenemos Superman a su frente. ¿Quién va a estar sentado? Va a estar sentado Aquaman. Si se dan cuenta, ya hemos ido ubicando a 3 personas, tan solo ya nos faltan ubicar tres personas, ¿no? En este caso son superhéroes. No sé si hasta ahí están logrando entender o quizás hay alguien que pueda tener alguna duda. Está claro, Miss. Un momento. Estoy anotando, ¿no? Las personas que han ido participando, ¿no? Ya, si ustedes quizás no logran entender cómo se va desarrollando, pueden ir ubicando ya en esos asientos, ¿no? Y así pues vamos completando cada uno de los asientos. En este caso ya esta primera condición ya no vamos a tener que realizar porque ya le hemos ido ubicando a las personas. Ahora vamos a pasar en la otra condición. Nos dice que Robin está frente a Batman. ¿No? Pero nosotros todavía no tenemos ubicado ni a Robin ni a Batman. Entonces, continuamos. ¿Qué más nos dice? Y no está al lado de Aquaman. Quiere decir que Robin no está sentado al lado de Aquaman. Entonces, ustedes, ¿no? ¿Qué van a decir? Que acá, o sea, esto de acá, o sea, acá ni acá, no van a tener que ubicar a quién, a Robin, ¿no? ¿Por qué nos dice que no está sentado al lado de Aquaman? ¿Y cuál es el asiento? Lo único que nos queda es en este asiento. Ahí sí se va a ir ubicando ¿quién? Robin. ¿No? Ya ubicamos a Robin. Esto vamos a ir borrando. ¿Qué más nos dice? Esta parte todavía nos falta. Nos dice que Robin está frente a Batman. Entonces, cuando ustedes indiquen frente, quiere decir en esa misma dirección, ¿no? En esa misma dirección, ¿quién se va a sentar? Se va a sentar Batman. Ahí está, ya lo ubicamos a la persona Batman. Si dan cuenta, ya hemos ido ubicando a 5 personas. Ya ubicamos a Batman, hemos ido ubicando a Robin, también hemos ido ubicando a Superman, Aquaman, también hemos ubicado MM. ¿Quién nos falta ubicar? Nos falta ubicar Flash. Entonces, en el asiento que nos falta ubicar, le vamos a ir poniendo a Flash. Si se dan cuenta, de esa manera ya hemos ido ubicando a lo que son los 6 superhéroes.
Y lo único que nos va a quedar, ¿no? A continuación es ya responder, ¿no? Según la pregunta nos está indicando. Acá nos dice, ¿quién está a la izquierda de Flash? ¿No? Acá tenemos Flash, en este caso, este lado es su lado derecho. Y de este lado es su lado izquierdo. Y nos está preguntando al lado izquierdo. ¿Quién está sentada? Está sentada Aqua, ¿no? Bueno, estoy indicando tan solo cuál es izquierda, cuál es derecha. Entonces, para nuestra respuesta vamos a decir que a la izquierda de Flash está Aqua. Por lo tanto, sería la alternativa E. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, ¿no? Antes de continuar, ¿no? Si se dan cuenta, recién estamos viendo la parte teórica, en este caso el orden de información circular, para poder quizás no ir desarrollando ya ejercicios. Recién estamos viendo la parte teórica. Pues no hay ninguno, entonces continuamos. Acá tenemos otro ordenamiento, ¿no? Por relación de datos o también conocido como cuadro de decisiones. En este tipo de problemas se deben relacionar un conjunto de datos proporcionados, ¿no? Para lo cual ayuda mucho el uso de la tabla de doble entrada, en la cual se marcan, ¿no? Las relaciones existentes mediante un sí, ¿no? Se va a poner, pueden escribir sí o también pueden poner check. Y se descartan los que no cumplen las condiciones mediante un no. O sea, pueden escribir no o también pueden poner una X. Si es que ustedes escriben sí, entonces el otro tiene que estar escrito no. Si ustedes consideran un check, el otro también ya tiene que considerar una X. Pero teniendo en cuenta, ¿no? En este ordenamiento, por cuadro de decisiones, se va utilizando una tabla de doble entrada, ¿no? Quizás hay algunos se estarán preguntando a qué se refiere, ¿no? A una tabla de doble entrada. Como están viendo ustedes, en este caso es una tabla de doble entrada que tenemos, ¿no? En este caso 5 filas y también 5 columnas, de las cuales en esta parte vamos a ir dividiendo, ¿no? Posiblemente acá nos den lo que son los nombres. ¿No? Podemos poner nombres. Y quizás acá los colores que les gustan, ¿no? Puede ser también según el problema que nos indique, o puede ser profesiones, o quizás mascotas, ya depende del problema, ¿no? Y en este caso vamos a considerar colores. Yo lo voy a explicar en forma general, pero a continuación vamos a ir viendo con respecto, ¿no? Ya a través de un ejemplo que ya nos dé indicando, ¿no? Los datos. En este caso, por ejemplo, nombres, por ejemplo, que sea la persona A, vamos a tener la persona B, por ejemplo, acá la persona C, y en este lado la persona D. Si son colores, por ejemplo, puede ser, ¿no? Amarillo, voy a decir, por ejemplo, rojo, quizás acá morado, por ejemplo. Y acá verde, por ejemplo, ¿no? Yo estoy poniendo así en forma general nada más. Y en el ejercicio se les van a dar condiciones, ¿no? Quizás una de las condiciones les diga, la persona C le gusta el color morado. Entonces, ustedes cuando le dice le gusta, entonces van a poner, ¿no? Buscan de esta forma. Su mirada tiene que ir así. Igual donde el color morado ha dicho, entonces ahí, donde se está uniendo, ¿no? En eso de ahí, pues, en este recuadro, van a poner un check o pueden escribir la palabra sí. Una vez, ¿no? Eso es tan solo para que ustedes observen, ¿no? Vean dónde se está uniendo, ¿no? En ese recuadro lo ponen un check. Y en los restos, ustedes ya tienen que ir completando con una X. ¿Por qué? Porque tan solo uno de ellos debe de haber un check. Por eso lo demás ya deben de estar con una X. Tanto en fila, ¿no? Es en la fila que he escrito. Ahora columna es debajo, ¿no? De ese color
morado que está indicando, igual ahí, igual acá, ya tienen que poner con una X. Otro, les puede decir, la persona A no le gusta, ¿no? El color, o sea, minúscula. No le gusta el color verde, por ejemplo, ¿no? O color... Ahí nada más les puede indicar. Entonces, si ustedes observan, miren acá, tenemos el único en la fila, el único recuadro que está en espacio en blanco. Entonces, ustedes ya tienen que poner un check. Y en los restos tiene que estar X. Otro, la persona de no le gusta el color verde, por ejemplo, puede decir. ¿No? Entonces ya ponen una X y tienen en este espacio en blanco, ya tienen que poner un check. Y en acá tiene que ser una X. Quizás no les dan más datos. Entonces ustedes observan que acá debajo de la A minúscula hay 3X. Y de la persona D también observan hay 3X. Entonces acá ya tiene que ser un check. No necesariamente en el ejercicio les va a ir indicando todos los datos, ¿no? Para ello es lo que se tiene que realizar de esa manera, ¿no? Entonces, para poder comprender mejor, vamos a ir viendo un ejemplo. En este caso nos dice, ¿no? 3 niños tienen como mascotas a un sapo, un pez y un hámster. Y les han puesto como nombres Boris, Alex y Cuti. Se sabe que a Alex no croa y que a Boris dice le cambian periódicamente el agua. Entonces el pez, el hámster y el sapo se llaman respectivamente. Y en este caso tenemos alternativas, ¿no? Está de la A hasta la E. Y cuando les dice, en este caso respectivamente, ¿no? La palabra respectivamente, quiere decir que en primer lugar van a tener que ir indicando su nombre del pez, luego del hámster y finalmente del sapo. ¿Ya? Respectivamente quiere decir en ese orden van a tener que ir indicando la respuesta. Veamos en la resolución, ahí tenemos ya completado lo que es de los nombres de esas mascotas. En este caso se llaman Boris, Alex y Cuti. Y en las mascotas tenemos el sapo, el pez y hámster. Eso es lo primero que tienen que ir completando, ¿no? En la tabla de doble entrada. Después de haber ido indicando, ustedes tienen que ir ya completando, ¿no? Según las condiciones que les indican. En los ejemplos anteriores, bueno, en otro ordenamiento estaba quizás considerado, ¿no? Con viñetas, pero en este caso está incluido en nuestro ejemplo, ¿no? Entonces, ¿de dónde van a sacar? Es que de acá van a empezar. Nos dice que Alex no croa, ¿no? Entonces, cuando nos indica, se sabe que Alex no croa, quiere decir que Alex no es un sapo. Entonces, van completando con una X. Ahí ya hemos ido completando una X. Ahora, lo que continúa y nos dice, y que a Boris le cambian periódicamente el agua. Quiere decir que Boris, ¿qué cosa es? Es un pez. Acá está. Vamos a ir poniendo un check. Si ya hemos puesto un check, yo les he dicho en los demás, ya debemos de poner X, ¿no? En este caso acá X, acá también X. Debajo de pez, en este caso, de acá también X y abajo también, ¿no? Ahí está, vamos completando con X. Igual manera en este espacio también vamos a ir ubicando. Ahí está una X. Y a continuación ya no hay más condiciones que nos indica. Ya nos está preguntando, ¿no? Los nombres del pez, del hámster y del sapo. Entonces, lo único que nos va a quedar es completar según en la tabla que tenemos. Si ustedes observan, por ejemplo, acá, debajo, o sea, del sapo ya tienen 2X y ya debe de haber un check, ¿no? ¿Dónde más? En lo que dice Alex, acá tengo una X, 2X y acá ya debe de haber un check. Entonces, en primer lugar, de lo que es del sapo ya completamos un check. Si ya tengo un check, acá pongo una X, acá también debo de poner una X.
Y acá tengo una, acá también una, con esto sería 2x. Ahora de lo que es de hámster, acá tengo 1 y acá también tengo un 2x. Entonces lo único que nos queda ahí es un check. Y si se dan cuenta, ya hemos ido completando esa tabla de doble entrada. Ya no necesariamente en todas las condiciones nos van a ir indicando. Ya tan solo nos quedaría es observar y ver, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, hay 3 mascotas, entonces quiere decir que va a haber 2x y un check. Pero si hubieran, por ejemplo, 4, entonces debe de haber 3x y un check. Ya eso tienen que tener en cuenta. Ahora, en primer lugar, como nos pide del pez, el nombre del pez, ahí hemos ido indicando, ¿cómo se llama? Se llama Boris. ¿No? Entonces, el pez se llama Boris, del hámster, en este caso, hámster se llama Alex y del sapo se llama Cutie. ¿De dónde estoy sacando? Estoy sacando de esta tabla nada más. Y según nos indique el check. Entonces, comparando con las alternativas, en este caso, vamos a tener, primero es Boris, Alex y Cutie. Entonces, sería la alternativa B. Eso sería nuestra respuesta. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta que puedan tener? No, mi, todo claro. Todo claro, Miss. Y continuamos. Ahora, antes de continuar ya, hay que recordar que nosotros pues hemos estado viendo, ¿no? El tema. ¿Qué tema hemos estado viendo? A ver, los que han estado desde el inicio. ¿Quién era? A ver, ¿se acuerdan? Razonamiento lógico, ¿no? Dentro de ellos hemos estado observando 2 tipos, ¿no? De ordenamiento, aunque también falta uno, ¿no? Ya quizás más adelante lo van a ir viendo, ¿no? Cuando ya ustedes van subiendo de, o sea, de grado, ya cuando van pasando, ¿no? En este caso, tan solo hemos ido viendo 2 tipos de ordenamiento, ¿no? Un ordenamiento circular y el otro así, un ordenamiento por cuadro de decisión de datos. Cuando es circular, tienen que utilizar pues una mesa circular con asientos, ¿no? Ya les va a ir indicando si son 4, 5, 6, ya depende del ejercicio. En el ejercicio mismo les va a ir indicando. Y cuando es cuadro de decisiones, tienen que utilizar la tabla de doble entrada. Ahora sí, empezando con el ejercicio, tenemos lo siguiente. Acá dice Ana, Carmen, Julio y Eduardo se sientan alrededor de una mesa circular de 4 asientos. Ya les está diciendo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de ordenamiento va a ser? Un ordenamiento circular. ¿Con cuántos? O sea, vamos a utilizar una mesa circular con 4 asientos. Distribuidos simétricamente. Si sabemos que Carmen se sienta a la izquierda de Eduardo, otra condición nos dice que 2 personas del mismo sexo no se sientan juntos. Y la pregunta nos dice, ¿quién se sienta a la derecha de Eduardo? Nos indica, ¿no? La pregunta. Veamos en la resolución. En este caso vamos a utilizar una mesa circular con 4 asientos, ¿no? Distribuidos simétricamente. Y también nos dice en el ejercicio, acá nos dice de mesa circular de 4 asientos distribuidos simétricamente. Cuando les dice la palabra simétricamente, quiere decir que ustedes van a tener que colocar o poner los asientos a una, o sea, igual distancia. Eso se le va refiriendo. Una vez ya graficado en una mesa circular con sus asientos, lo que van a realizar es ya de acuerdo a la condición que les indique. En este caso nos dice, ¿no? La primera condición, Carmen se sienta a la izquierda de Eduardo. Entonces, como nos está diciendo a la izquierda de Eduardo, entonces, en primer lugar, debemos de ubicar a ¿quién? A Eduardo. Entonces, ustedes bien pueden ubicar a Eduardo ahí. Pueden ubicar quizás acá.
Ya vean ustedes en cualquier asiento pueden ir ubicando, porque no todos pues vamos a pensar lo mismo, ¿no? Quizás hay otro que lo va a colocar acá, a Eduardo. O sea, en cualquiera de esos 4 asientos puede ir ubicando a quién, a Eduardo. Ya, en primer lugar vamos a ir ubicando a Eduardo. ¿Por qué? Es que ahí nos dice Carmen se sienta a la izquierda de Eduardo. Entonces, para ello, para poder saber cuál es su lado izquierdo de Eduardo, pues tenemos que ubicar a él en primer lugar, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo le he ido ubicando ahí, en este asiento, a Eduardo. Y para ello, hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Cuál es su izquierda? ¿No? Como bien saben ustedes, pues este lado es su lado izquierdo. ¿De quién? De Eduardo, ¿no? Entonces, esta primera condición ya hemos ubicado. Otro que nos dice que 2 personas del mismo sexo no se sientan juntos. Esas 2 personas, ¿no? Del mismo sexo, en este caso ya hemos ido ubicando a Carmen y también a Eduardo, nos faltaría Ana y Julio. O sea, quiere decir que acá yo no puedo ubicar a Ana, ni acá tampoco yo no puedo ubicarle a Julio. Ya me estoy contradiciendo porque acá nos dice no se sientan juntos, o sea, las personas del mismo sexo no se sientan juntos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a tener que estar lo contrario. En este asiento se va a ubicar Julio y en este asiento se va a ubicar Ana, ¿no? Entonces, según indicado, ahora sí, vamos a ir borrando y vamos a ir ubicando a las personas, ¿no? Yo les dije que en este asiento se va a sentar Julio y al otro lado, Ana. Ahora, la pregunta nos dice, ¿quién se sienta a la derecha de Eduardo? En este caso, su derecha es ese lado. ¿Quién está sentada? Está sentado Ana. Entonces, en este caso, vamos a decir en la respuesta que a su derecha de Eduardo se sienta Ana. ¿No? Sí se ha entendido con la solución del ejercicio. Y al parecer, creo, bueno, no tiene ninguna duda. Entonces, continuamos con la solución de otros ejercicios. Ahí tenemos, ¿no? En el ejercicio 2 nos dice Luz, María, Nancy, Ofelia, Pamela y Rita se sientan alrededor de una mesa circular con 6 asientos distribuidos simétricamente. Si se sabe que Ofelia no se sienta junto a María, Pamela no se sienta junto a Nancy, Luz se sienta junto y a la derecha de María y frente a Nancy. ¿Dónde se sienta Rita? Dice la pregunta. Y tenemos ahí las alternativas. La A nos dice junto y entre Nancy y Pamela. B, frente a Nancy. C, junto y entre María y Nancy. La D, frente a María. E, frente a Ofelia. En este caso, para la resolución, ¿no? Hay que tener en cuenta ¿qué es lo que vamos a realizar, no? En este caso nos está diciendo una mesa circular con 6 asientos, distribuidos simétricamente. Entonces, para la resolución, vamos a tener que graficar una mesa circular con 6 asientos distribuidos simétricamente. En este caso, yo he vuelto a anotar, ¿no? La condición para no estar aquí retrocediendo y viendo, ¿no? Qué es lo que va indicándonos la condición. Y en la parte inferior que ustedes ven es la alternativa para poder marcar la respuesta correcta, ¿no? Ya según la pregunta que nos esté indicando. En este caso, no necesariamente, o sea, estamos observando 3 condiciones, ¿no? Esas condiciones, pues no pueden utilizar quizás en ese orden, pueden empezar quizás del segundo, puede ser del tercero y luego pueden volver al primero, quizás al segundo, ya dependiendo. En ese caso,
vamos a empezar con la condición tercera que nos indica, ¿no? Nos dice que Luz se sienta junto y a la derecha de María y frente a Nancy. En este caso yo estoy diciéndoles que Luz va a ser pues nuestro punto de referencia, ¿no? ¿Y qué más nos da la condición? Nos indica que se sienta junto y a la derecha de María. En este caso, ustedes pues tienen que ubicar a María en este asiento. Puede ser en este asiento o puede ser en este asiento, ¿no? Entonces, ¿cuál será pues su derecha, ¿no? Su derecha de María. ¿Será en este asiento o será en este asiento? Va a tener que ser en este asiento, ¿no? En este asiento va a estar sentada María y su derecha está sentada ¿quién? Luz, porque nos dice, Luz se sienta junto y a la derecha de María. En este caso, en este asiento va a estar María y está a su derecha y también está junto. ¿Qué más nos dice? Que Luz está frente a Nancy. Acá vamos a observar, o sea, su frente de Luz, ¿quién está sentada? Está sentada Nancy. Ahí está, su frente está sentada Nancy, ¿no? Entonces, bueno, y lo estoy indicando que ese es su lado derecho de María para que ustedes se den cuenta también. Ahora, de lo que es la línea de color rojo que acabo de indicar, ¿no? Con la flecha se refiere frente, o sea, Luz está sentada a su frente de Nancy. Ya hemos ubicando. Esta condición ya hemos ido utilizando. Ahora, la primera condición nos dice que Ofelia no se sienta junto a María. Quiere decir, como acá tenemos María, o sea, en este asiento no se va a sentar, ¿quién dice? Ofelia. O sea, en ahí no va a estar sentado Ofelia. Entonces, Ofelia puede estar sentado en este asiento o quizás en este asiento, no sabemos, ¿no? Entonces, esto de acá vamos a ir ya borrando, ¿no? Ustedes pues tienen que hacer así, ya según leyendo, ¿no? Las condiciones que les va indicando. Ahora, la otra condición donde dice Pamela no se sienta junto a Nancy. Entonces, ustedes ubican, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, nos está diciendo acá, por ejemplo, acá, Pamela puede ubicarse ahí, puede ubicarse quizás acá o acá también, o sea, no sabemos, ¿no? En este caso. Como no sabemos, y aparte, ¿qué condición nos dice? Que Pamela no se sienta junto a Nancy. Acá tengo Nancy, entonces acá no se va a sentar. Acá tampoco no se va a sentar Pamela. Lo único que se va a sentar es en este asiento. Si se va a sentar en ese asiento es Pamela, vamos a ir ya borrando. Pues acá no va a estar ¿quién? Ofelia. ¿Dónde va a estar sentada? En este asiento. Y vamos ubicando ya a Ofelia. Ahí se va a sentar Ofelia. Y en la parte inferior se va a ir ubicando ¿quién? Pamela, ¿no? Y así van a ir ubicando ustedes según la condición les indique. ¿Y a quién nos falta ubicar? Nos falta ubicar a la que es Rita, ¿no? Porque en la pregunta nos decía lo siguiente, ¿no? ¿Dónde se sienta Rita? Entonces, ¿quién nos falta? Y nos falta ubicar es Rita. Ahí está, ya le hemos ido ubicando a Rita. ¿Se dan cuenta? Ya en todos los asientos ya hemos ido ubicando y así pues ustedes también tienen que ir ubicando, ¿no? Entonces, bien, entonces, ¿qué quiero decir? Estas tres condiciones ya le hemos utilizado. Y aparte ya hemos ido ubicando, ¿no? A las personas en cada uno de los asientos. Y la pregunta decía, ¿qué cosa decía? Yo voy a indicar ya. ¿Dónde se sienta Rita? Decía la pregunta. Entonces, para ello, vamos a tener que marcar qué alternativa, pues, ¿no? En este caso es La C. Ya, la C me dicen. Voy a poner de otro color para ir marcando. Acá la A nos dice junto y entre Nancy y Pamela. O sea, Rita. Rita está junto
Entre Nancy sí está, pero no está Pamela, está María. Entonces acá es falso. B. Frente a Nancy, o sea, Rita está sentada frente a Nancy. ¿Quién está a su frente? Está Pamela. Acá también es falso. La C, junto y entre María y Nancy. Acá está María y Nancy. Sí, esto sí es verdadero. Frente a María, no, está frente a Pamela. Acá es falso. Y la E nos dice frente a Ofelia, también es falso. Está sentado frente a Pamela. En este caso sería la alternativa C. Y vamos a decir, ¿no? En la respuesta, junto y entre María y Nancy. De esa manera, ¿no? Ustedes pues tienen que ir indicando y completando y dar una mejor respuesta, ¿no? Según nos indique nuestra pregunta. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta que puedan tener, ¿no? Con la solución de este ejercicio. El caso segundo ejercicio. Todo claro, Miss. Ya. A ver, un momento. Ahí tenemos el ejercicio 3, nos dice, ¿no? En una reunión se encuentra un médico, un escritor, un abogado y un ingeniero. Ellos, dice, se llaman Bruno, Franco, Luis y Eric. Aunque no necesariamente en ese orden, se sabe que Bruno y el médico, dice, estudian en el mismo colegio con Eric. ¿Qué más? Franco es primo del ingeniero, el escritor es vecino de Eric, el abogado es amigo de Luis y del ingeniero, Bruno es escritor, ¿quién es el abogado y qué profesión tiene Eric? ¿No? Entonces, para la resolución, en este caso, vamos a tener que utilizar una tabla de doble entrada. Entre ello, pues, vamos a tener lo que son las profesiones, ¿no? Que es el médico, escritor, abogado, ingeniero, y lo que son sus nombres, Bruno, Franco y Luis. A ver, ustedes intenten y completen, ¿no? Según los datos que les está indicando, y según ello, pues, vamos a indicar, ¿no? Qué respuesta, ¿no? Quién es el abogado y también qué profesión tiene Eric. A ver, intenten unos minutos, pero igual, de todos modos, vamos a desarrollar con mi persona. A ver, tienen unos minutos para que vayan desarrollando. A ver, alguien me puede ya, ¿no? Quizás ir indicando. A ver, alguien me podría ir indicando. Y ahora sí, y así en todo caso, vamos a desarrollar con persona para avanzar. Antes que nos gane el tiempo.
En este caso, ¿no? Ustedes, yo les he dicho, no pueden empezar por cualquiera, ¿no? De las condiciones que les esté indicando el ejercicio. En este caso, yo voy a empezar, por ejemplo, del último. Nos dice que Bruno es escritor. Buscamos dónde está Bruno y vamos a ir escribiendo escritor, ¿no? Nos dice que es escritor, entonces, por lo tanto, vamos a poner ahí un check. Y en lo demás, que les dije, ya si encuentran un check, van a poner con una X. Acá también, debajo del escritor, igual manera, X. Esta condición ya realizamos. Ahora, pueden empezar del primero, ya, o por cualquiera, ¿no? En este caso voy a empezar del primero. Bruno y el médico. Entonces, cuando ustedes ven Bruno y el médico, entonces quiere decir que Bruno no es un médico. Y sí, ya le hemos puesto, mira, le hemos puesto ya que es una X, se está cumpliendo. Estudian en el mismo colegio con Eric. Entonces, cuando ustedes ven Eric, entonces no es un médico. Entonces, buscamos Eric y vamos a poner que no es médico. Ya, la primera condición ya hemos ido completando. Ahora pasamos al que sigue. Franco es primo del ingeniero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Franco no es un ingeniero. Buscamos acá Franco y vamos donde indica ingeniero. Entonces, ahí vamos a ir completando con una X. El escritor es vecino de Eric. Quiere decir, Eric no es un escritor y está cumpliendo con la condición que hemos ido considerando esa X. Ahí está la tercera condición. El otro, el abogado es amigo de Luis. ¿Qué quiere decir? Luis no es abogado. Entonces ponemos acá una X. ¿Qué más? El abogado es amigo de Luis y del ingeniero. Quiere decir que Luis no es ingeniero. Ahí está. Y no hay más condiciones, se estarán preguntando, ¿y cómo completamos? ¿No? Ustedes tienen que observar en cuál de las personas o quizás en las profesiones ya hay 3X, ¿no? En este caso, por ejemplo, en Luis ya tenemos 3X y acá en este espacio ya vamos a tener que completar con check. Lo mismo sucede, ¿no? Si ustedes ya completaron con un check, los restos tiene que ser una X. ¿Dónde más? Lo que dice ingeniero, tenemos 3X y acá completamos con un check y acá ya debe de ser una X y ya completamos así 3X. ¿Dónde más? En este espacio, por ejemplo, donde está de abogado, ¿no? Ahí sería ese espacio, sería un check porque los demás está 3X y también debajo de abogado también había ya 3X. Y de esa manera, así completamos. ¿Ya? Y finalmente, pues vamos a indicar en la respuesta que el abogado es Franco y Eric es ingeniero. De esa manera se va indicando, ¿no? La respuesta. No sé si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta. Si en caso no la tienen, entonces vamos continuando con el último ejercicio. En una familia hay 3 hijos profesionales, un ingeniero, un médico y un abogado. Sus nombres son Hugo, Paco y Luis. Hugo es el mayor de todos y no es médico. A Paco nunca le gustó la matemática y al menor de todos es Luis y es ingeniero. Entonces es cierto que el mayor es abogado, el segundo es Paco, Luis es el menor de todos. Y ahí tenemos alternativas, ¿no? Ahí nos dice solo 1, solo 2, 2 y 3, todas, ninguna. ¿De qué se refiere? De estas condiciones, de estas 3 condiciones, vamos a ir indicando si es cierto. Quiere decir cuál de ellos si es verdadero, quizás todas son verdaderas, ya depende, ¿no? Para poder ir marcando nuestra respuesta. Pero antes de ello, pues nosotros tenemos que utilizar una tabla de doble entrada. En este caso, estamos teniendo, ¿no? lo que son las personas, Hugo, Paco y Luis, y las profesiones, ingeniero, médico y abogado.
Ahora sí, empezamos con la condición. Ya no necesariamente van a estar con viñetas. ¿A qué me refiero viñetas? Puede estar quizás un asterisco, un triángulo, un pequeño punto. Esos son viñetas, ¿no? En este caso, por ejemplo, no hay. Tan solo nos está diciendo con número en romanos. Es para lo que es cierto, para poder ir indicando cuál de ellos pues es verdadero. Quizás todos son verdaderos. Acá está escrito, ¿no? Junto acá nos dice, por ejemplo, Hugo es el mayor de todos. Hasta acá no nos dice, no, nada, pues, ¿no? Entonces, nada, entonces continuamos. Y no es médico. Ah, si no es médico, pues nosotros vamos a ir completando. ¿De quién nos habla? De Hugo. Hugo dice, no es médico. Entonces vamos poniendo una X. ¿Qué más? A Paco dice nunca le gustó la matemática. Entonces, ¿para qué carrera más se utiliza la matemática? Es a lo que es ingeniero. ¿Quién es? Paco, ¿no? Paco nunca le gustó la matemática. Vamos colocando una X. Y el menor de todos es Luis y es el ingeniero. Ah, entonces nos está diciendo que Luis es ingeniero. Y es el menor de todos, también hay que recordarnos, ¿no? Entonces, sí es ingeniero y también nos está diciendo que es menor de todos. Quiere decir, es la última, ¿no? Porque los tres son hermanos. Porque acá en una familia dice 3 hijos, no quiere decir son hermanos. Y más condiciones no tenemos, entonces lo único que nos va a servir este check que se ha ido colocando es lo único que nos va a servir para poder completar la tabla. En este caso, si ya tengo una X, acá también ya debe de ser una X. ¿Dónde más? En este espacio. Completamos ahí X, acá también completamos X. Ahora, en este espacio de lo que está médico, nos quedemos un pequeño no es cuadrado, o sea, un cuadrado vacío, entonces quiere decir que ahí va a ser check, y acá ya debe de ser X. Y si tenemos, ¿no? De lo que es abogado, 2X, y lo que está de Hugo, también tenemos un X, ¿no? Y acá hay otra X, y está cumpliendo, entonces por lo tanto acá debe de ser un check. Y para poder indicar ya nuestra respuesta, ¿no? ¿Cuál es cierto? Vamos a ir indicando, pues. ¿Qué nos dice? Hugo dice es el mayor de todos y no es médico. Y ahí está cumpliendo, ¿no? En este caso, Hugo es abogado y nos está diciendo que es mayor de todos. Y acá nos dice el mayor, o sea, en la primera nos dice el mayor es abogado. Acá es verdadero. La primera condición, ¿no? En romano. Ahora la segunda, ¿qué nos dice? El segundo es Paco. Sí, sí sabemos que es Paco. ¿Por qué? Es que acá en la condición nos está diciendo que el menor de todos es Luis y es ingeniero. O sea, está cumpliendo, ¿no? Entonces quiere decir que Paco es el segundo y Luis es el menor de todos. También acá es verdadero. Entonces, por lo tanto, acá nos dice cierto, entonces todos son ciertos. Entonces vamos a ir indicando en nuestra respuesta, que acá sería la alternativa D. O sea, todos. Bueno, antes de terminar, ¿no? Con la clase, indicarles lo siguiente. Ustedes, ¿no? Tienen que tener en cuenta, o sea, las condiciones que les indiquen, ¿no? Como vuelvo a repetirles, no en todas también, o sea, vamos a tener que utilizar o nos va a ir indicando para poder ir completando, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la tabla, no todo nos indica, ¿no? Entonces, para ello, pues, es muy importante, ¿no? Las condiciones que nos indiquen cuando es un ordenamiento de cuadro de decisión de datos, es utilizando pues la tabla de doble entrada. Otro también es que en el ordenamiento circular nos va a decir, ¿no? Que vamos a tener que utilizar una mesa circular, quizás con 4 asientos, 6 asientos o quizás 5 asientos. Va a haber en algunos ejercicios que va a tener que estar quizás un asiento vacío. ¿Qué quiero decir? Suponiendo que tengamos 4 personas, ¿no? Y 4 asientos, disculpen, 3
3 personas nomás, por ejemplo. 3 personas con 4, o sea, una mesa circular con 4 asientos, y en este caso, pues va a tener que suceder una mesa, o sea, una silla va a tener que estar vacío. Entonces, para ello, no vayan a decir, pero ¿por qué acá no está la persona? O yo no puedo ubicar, o lo puedo poner otro nombre. No. Ya ustedes tienen que respetar todas las condiciones que les indican el ejercicio, y según eso nada más ustedes tienen que ir desarrollando. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. En caso no la tienen, bueno, eso sería todo. Eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Muchas gracias más bien por su atención. Ya nos estaremos viendo, ¿no?, en las siguientes clases. Muchas gracias. Cualquier duda, no dejen de comunicarse o escribirnos, ¿no?, a nuestro número personal, pues nosotros estamos aptos para poder ayudarles las dudas que puedan tener. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Miss.